Antes de entrar en materia y de empezar a hablar de cómo es la programación de este cubo LED, ya ustedes vieron en el video anterior que un pequeño código para probar que nuestro circuito, el driver del cubo LED, esté funcionando bien. Vieron que es un circuito, es un código muy simple que lo único que hace es empujar 8 datos y dependiendo de eso verificamos si los registros de desplazamiento están empujando los datos uno detrás del otro. Eso es lo que hacemos en esa parte de la verificación. Pero ahora nos toca empezar a conectar todos los conceptos. Es importante que ustedes sepan que cómo funciona el cubo LED. Ya en el primer video les mostraba cómo funcionaba el cubo, cómo era el efecto de la multiplexión para poder manejar todas las salidas. Y ya saben ustedes que todas las columnas están manejando los ánodos y todos los pisos manejan los cátodos. Por ende, el circuito como tal que ustedes diseñen debe tener un número total igual de salidas que sea capaz de desplegar los datos de los ánodos de cada piso. Quiere decir, este cubo que yo tengo acá es un cubo de 10 por 10. Entonces, yo sé que voy a utilizar un registro de desplazamiento, el 74HC595. Este circuito maneja hasta 8 salidas. Entonces, la pregunta es ¿cuántos registros necesito? Serían 100 LEDs dividido 8. En mi caso eso da 12.5. Entonces necesito 12.5 registros para manejar esos 100 ánodos. Quiere decir, necesito, pues, 0.5, obviamente no, sería 13. Necesito 13 registros para poder manejar esos 100 ánodos. Ya tenemos, entonces, los 100 ánodos van a ser manejados por 13 registros, pero es importante que ustedes tengan en cuenta que también cada uno de los cátodos tiene que también manejarse. En este caso necesito 10 cátodos porque tengo 10 pisos, entonces necesito manejar esos 10 cátodos. ¿Cómo lo hacemos? Con 10 salidas adicionales. Por ende, entonces si tenemos aquí 13, 14 y 15. 15 registros de desplazamiento. Bueno, de hecho no, tengo 14 registros de desplazamiento, 13 registros para manejar los ánodos y ese registro 13 me quedan algunas salidas adicionales. Solo utilizo 4 salidas para los ánodos del piso y las otras 4 salidas las puedo utilizar para manejar los cátodos. Entonces solo necesitaría un registro adicional del cual utilizaría 6 salidas para manejar los otros 6 pisos. Entonces necesito 14 registros de desplazamiento para manejar este circuito. Es importante que ustedes conecten todos los conceptos. ¿Qué hacemos? Cargamos los 13, 14 registros que tenemos acá, cargamos los 14 registros con la trama de datos. Esa trama de datos me enciende un piso. Quiere decir, empujando los 13 datos a través de cada registro de desplazamiento, me enciende un piso determinado. Entonces, necesito empujar que los 14 registros de desplazamiento que tenga acá se me llenen de datos. Ya cuando eso se me llene de datos, despliego la información del primer piso. Barro toda esa información y vuelvo a empujar la información para los 14 registros de desplazamiento y enciendo el siguiente piso. Y así sucesivamente me voy a ir encendiendo piso por piso y cada vez que quiera encender un piso debo rellenar los datos de los registros de desplazamiento para poder cargar la información que ese piso tiene. Y eso lo voy haciendo en una secuencia tan rápido que no lo vamos a alcanzar a notar de que se están encendiendo y apagando algunos LEDs. Vamos a notar solo la secuencia fija. Ese hecho que les estoy explicando ahí es el requisito fundamental para entender el código que vamos a ver a continuación. Deben entender que siempre vamos a estar empujando datos a través de los registros de desplazamiento, rellenamos todo el circuito, todo este driver que ingresan los datos seriales, él los convierte en paralelo. Lo que hace es que estos 13 registros me llenan los datos de cada uno de los pisos y con el resto de salidas adicionales voy seleccionando qué piso encender, siendo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto piso.
Y eso hacemos. Cada vez que queramos encender un piso, tenemos que rellenar con información este driver y encendemos el piso. Rellenamos nuevamente el driver y encendemos el siguiente. Rellenamos el driver y encendemos el siguiente. Y así sucesivamente hasta que... Y hacemos el proceso tan rápido hasta que se muestre pues todo el cubo LED con su respectiva animación. Esa es la parte fundamental. Si ustedes entendieron esto, van a entender muy fácilmente qué es lo que hay en el código de Arduino. Y no olvides compartir, darle like y suscribirte. Me ayuda mucho a seguir haciendo videos así. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar explicar esto de la forma más clara posible. Estos son los circuitos que nosotros tenemos. En este caso, en mi cubo 10×10, voy a tener 100 LEDs por piso. Y estos son los circuitos. Recuerden, cada circuito de estos tengo la capacidad de tener 8 salidas. Entonces, ¿cuántos circuitos necesito? Pues, ¿cuántos de estos voy a necesitar? Sería la división entre estos 100 sobre 8, que eso da 12.5. Necesito 12.5 registros de desplazamiento para poder controlar los 100 LEDs que tengo en un piso. Ese mismo cálculo lo pueden hacer ustedes si van a utilizar un cubo 8×8, 9×9. Es el mismo cálculo y les va a dar el número de registros necesarios para controlar los ánodos. Importante eso. Punto 1, para controlar los ánodos. Entonces yo necesito 12.5 registros. Obviamente punto 5 no me puede, entonces redondeamos a 13. Necesito estos 13 registros que están acá para poder controlar esas 100 salidas. 13 registros, de los cuales, como es punto 5, voy a utilizar de este registro 13, voy a utilizar 4 salidas solo de este registro. 4 salidas que se irán a utilizar para completarme las 100 salidas que necesito para controlar esta malla, que es 10×10. Listo, es importante eso, ya lo entendieron. Pero entonces, nótense que por cada fila que nosotros tenemos de esta malla LED, tenemos que esta fila se va a llevar 10 ánodos, esta otros 10, otros 10. Entonces tenemos que saber que un registro, 8 salidas de un registro más 2 salidas del registro siguiente me hacen la conexión para toda esta fila. Igual las 6 restantes que me quedan acá, las 6 restantes más las 4 siguientes del siguiente registro me hacen la siguiente, y así sucesivamente voy haciendo las conexiones. Estos primeros 10 LEDs para estos primeros 10 ánodos para estos primeros registros de desplazamiento, y así sucesivamente para todos los registros de desplazamiento. Recuerden que los ánodos están conectados son todas las columnas entre sí. Listo, ya sabemos que los 13 registros me controlan esos ánodos, pero hay que tener en cuenta que yo también necesito enviarle un pulso a este registro de desplazamiento. Yo despliego a estos 13 registros, le cargo la información para controlar los ánodos, y adicionalmente tengo que mandar un cátodo para encender este piso, el piso determinado, y tengo 10 pisos, entonces necesito 10 pines adicionales. En su caso ustedes extrapolen, van a hacer un cubo 8×8, necesitaría 8, si van a hacer uno 9×9 necesitaría 9 pines adicionales. Entonces, adicionales a estos 100 pines que tengo acá, necesito otros, en mi caso, otros 10 más otros 10. Para completar esos 10, entonces tendría que utilizar de este registro 13 las 4 salidas que me quedan haciendo falta. Entonces con estas 4 podría controlar 4 pisos independientemente, y tendría que utilizar un registro 14 para 6 salidas adicionales. Esto, que ustedes entiendan cómo está la cascada de estos registros, y que el registro 13 y el registro 14, que este registro 14 me va a controlar únicamente cátodos, y que el registro 13 me va a controlar cátodos y alguna parte de ánodos, es muy importante, porque esto lo tenemos que expresar con el código de Arduino. En el código de Arduino ustedes van a notar que lo primero que yo hago cuando voy a multiplexar es que empiezo a cargar toda la información del registro de desplazamiento, el cual del piso, el cual voy a encender. Entonces, si yo enciendo el primer piso, en este caso el piso 0, entonces cargo sobre este registro 14, voy cargando el piso que voy a encender. Por ejemplo,
sería, no sé, 0, 0, 0, 0, 0, 1 y el resto ceros. Entonces voy a encender el primer piso y estos 4 de acá sería 0, 0, 0, 0. Entonces voy a encender el primer piso. Le estoy mandando un 1 a este registro. Pero recuerden, enviar un 1 acá no es malo porque yo ya tengo una conexión de un transistor. Lo que hace el transistor es que cuando me llega el 1 acá, me aterriza esto y me lleva en realidad, es un negativo. Me coloca todo esto a tierra y me enciende esta malla. Pero entonces, entiendan, el registro 14 yo le cargo esta información, pero al registro 13 también le tengo que cargar esta información de cátodos más la información que necesito de estos ánodos. Entonces aquí va a pasar algo muy particular en el código, que voy a tener que sumar 2 bits, los bits correspondientes a los cátodos más los bits correspondientes a los ánodos. Sumo esto más esto y me da la cantidad de bits que yo tengo que sacar por acá, los bits que debería sacar. Y así sucesivamente al registro 12, al registro 11, al registro 10, a todos le voy a cargar información con respecto a lo que yo quiera cargar por piso. Es importante que esto se tenga en cuenta y que se entienda esto muy bien. Así funciona el circuito que yo construí y así funciona el código. Si entienden eso, entonces van a entender muy fácil el código. Bueno, entonces vamos a empezar la explicación de la programación del cubo LED. Intenté, antes para empezar a explicar este cubo LED, intenté que el programa fuera lo más general posible, que si uno escribía que el cubo es 10 por 10, 10 por 10 por 10, entonces uno escribiera un 10, o si es un cubo 20 por 20, que uno escriba un 20, y entonces el programa también sirva para ese cubo. Intenté hacer el programa lo más general posible. He fracasado en algunas cosas, pero yo creería que el código está muy cercano a ser general, creería yo. Por lo menos creería que funcionaría hasta un registro, hasta un cubo LED de tamaño 16 por 16. Creería que hasta ahí funciona el código, siendo lo más general posible. Entonces les voy a explicar muy por encima algunas partes y otras sí entramos a detalle porque son demasiado vitales. Entonces, primero vamos a definir esta variable que se llama tamaño cubo, que es igual a 10. Esta variable es la que me va a definir el tamaño del cubo. Entonces, acá defino que el tamaño del cubo va a ser 10 por 10 por 10. Si el suyo es 9 por 9, entonces le coloco 9. Y la cantidad de registros de desplazamiento necesarios se puede calcular de esto de acá. De hecho, yo tenía que este valor cantidad de registros se calculara con esta fórmula que está acá, que yo lo calculo como 10 por 10. Eso se divide entre 8, y si eso da un número entero, eso se suma más 1. Si eso da un número entero decimal, entonces le sumamos un registro de desplazamiento más. Si no es decimal, si esto no da un número decimal, entonces no necesitamos este registro adicional. Entonces acá me lanza un error, no sé por qué no puedo definir una fórmula acá. Debe ser por algo de la programación que todavía no comprendo Arduino, pero listo, no hay lío. Y igual intenté definir esta variable que llama total bytes planos, que es igual a 130. Que se puede definir como esta cantidad de registros de desplazamiento necesarios por el tamaño del cubo. Entonces, viendo que cambiando esta variable podría calcular esta y calcular esta. Si alguno sabe cómo hacer que estas variables queden en función de este número de acá arriba, sería perfecto porque podría ser el código mucho más general. Esta variable total bytes planos, que es igual a 130, ¿qué significa? Significa que yo voy a necesitar 13 registros de desplazamiento. Estos 13 registros de desplazamiento es importante que los miremos como los registros de desplazamiento necesarios para encender un piso. Un piso tiene, en mi caso, 100 LEDs. Entonces, para encender esos 100 LEDs necesito 100 ánodos como mínimo, de 100 salidas de los registros de desplazamiento, para poder controlar esta de tamaño de cubo LED. Para eso son necesarios 13 registros de desplazamiento. Como necesito para encender esos 100 LED de un piso 13 registros, para encender los 10 pisos necesito 130
registros de desplazamiento. En mi caso serían 13 bytes, en mi caso serían 130 bytes necesarios, cada byte obviamente contando con 8 bits. Entonces se necesitarían 130 bytes de 8 bits para controlar un cubo de 10 por 10. Ya ustedes, es importante que ustedes vayan comprendiendo con respecto a los otros videos y que vayan uniendo los conceptos para que entiendan por qué necesito esto. Bueno, es importante que estas variables que ustedes van a ver acá, por ejemplo, esta cantidad de registros que es 13, en realidad pues son los registros de desplazamiento, pero también hablamos de bytes. Un registro de desplazamiento es un byte para nosotros, porque el registro de desplazamiento tiene 8 salidas y un byte tiene 8 bits. El total de bytes planos son la cantidad de bytes necesarios o requeridos para almacenar toda la información necesaria del cubo. Voy a almacenar cada 13 bytes, voy a almacenar la información de cada piso. Entonces es importante que lo vayan comprendiendo de esa forma. Bueno, ahora miremos. Se definió el pin de latch como el 2, el pin de data como el 11 y el pin de clock como el 13. Es importante que revisen que la librería SPI solo funciona con unos pines necesarios, como los pins de MOSI, MISO, esos pines para el Arduino Uno son el pin 11 y 13. De hecho, creo que solo el 13 creo que es el pin de MISO y creo que el 2, bueno, no estoy muy seguro, pero estos son los pines que yo utilicé del Arduino Uno. No se pueden utilizar cualquier pines. Si ustedes lo van a hacer para el Arduino Mega, creo que los pines de eso que utiliza la librería SPI son el 52, 53, creo. Igual investiguen bien porque no se pueden utilizar cualquier pin. Esta variable, un signed long, esta variable por ahora no vamos a hablar de ella. Y vamos a hablar sobre esto. Nosotros tenemos que definir varias cosas. Si ustedes notan acá, yo dije, necesito 13 registros para controlar los ánodos de mi cubo LED de un piso. 13 registros de desplazamiento. Aquí solo estoy hablando de los ánodos, pero no hemos hablado de los cátodos. Yo en realidad necesito 12.5 registros, quiere decir voy a utilizar 12 registros de desplazamiento y del registro 13 solo voy a utilizar 4 salidas. Por ende, las otras 4 salidas de ese registro de desplazamiento son útiles, las puedo utilizar para cualquier otra cosa. Entonces esas otras 4 salidas las puedo utilizar para controlar cada uno de los cátodos de un piso, pero necesitaría un registro 14 para seguir controlando el resto de pisos. Entonces en realidad son 14 registros de desplazamiento, pero este total bytes planos solo está hablando de cuántos bytes son necesarios para almacenar toda mi información de los ánodos. La información de los cátodos va a ir sobre esta variable que se llama cátodos. Esta variable cátodos va a ser del tamaño del cubo, quiere decir de este tamaño 10, y esto va a estar multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Es necesario que se sepa, cada registro de desplazamiento tiene 8 salidas, por ende con un registro de desplazamiento no podría controlar los 10 pisos del cubo LED, los 10 cátodos los cátodos comunes de este cubo. Por ende, necesito multiplicarlo por 2. Este 2 es lo que yo digo que me limitaría el código. Yo debería decirle acá arriba, definir una variable para cuántos registros necesito para controlar los cátodos. Entonces, esto me limita tal vez un poco, pero podría ser simplemente tamaño cubo es igual a la cantidad de datos que voy a tener acá va a ser tamaño cubo, que es 10, multiplicado por este 10 dividido 8. Y si eso me da un número decimal, eso se multiplica. En este caso sería 2. Entonces 2 por tamaño cubo. Yo lo voy a dejar de esta forma. Me serviría hasta un cubo 16 por 16 sin problema. Pero pues un cubo 16 por 16 ya es demasiado grande. Pero pues si ustedes quieren ampliar el código, hacer un cubo mucho más grande, pues mucho más interesante. Entonces cátodos, nótense en que lo defino como una variable byte.
voy a definir que cátodos va a ser un vector que va a tener esta cantidad de vectores, tamaño cubo, que es igual a 10 por 2, 20 vectores de cátodos. Eso es como importante para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, ¿cómo funciona esto? Muy fácil. Recuerden que ya voy a dejar esto, no voy a explicar esta parte hasta acá, que esto es solo configuración, y me voy a venir acá donde empiezo a definir qué son esas variables cátodos. Cátodos son cómo se me van a activar uno a uno los pisos de cada LED. Solo en cada iteración de mi interrupción voy a encender uno y solo un piso. Entonces, cátodos en la posición 0 me va a decir la información con la que se tiene que rellenar mi registro de desplazamiento 1. Y cátodos, el siguiente valor de cátodos me va a decir, yo necesito recuerden, dos registros de desplazamiento para encender el cubo LED. Entonces el primero me dice información de ese primer registro de desplazamientos y el segundo también me dice información del segundo registro de desplazamiento. Esos dos registros que me controlan los cátodos. Recuerden, yo de acá necesito 13 registros de desplazamiento. En realidad son 12 registros más 4 salidas de ese registro 13. Entonces 4 salidas me quedan disponibles para utilizarlas en los cátodos. Entonces, ese registro 13, estos cuatro primeros bits van a ser utilizados para los ánodos del cubo. Pero estos últimos 4 bits, estos últimos 4 bits de aquí pueden ser utilizados para los cátodos. Entonces noten que acá hay un 1. Quiere decir, este 1 me está mandando el activador del primer piso. Este registro de desplazamiento, si se me activa con este 1, me activa el primer piso. Y noten que ya va todo en 0. Entonces, este registro de desplazamiento, que sería mi registro de desplazamiento 13, no me le importa en qué valor están estos 4 primeros bits, pero sí me coloca este en 1, quiere decir enciéndame el primer piso, y el segundo registro de desplazamiento va a estar todo en 0. Para el siguiente piso, para activar el siguiente piso, pues ya no apagamos este piso, que sería con este valor que está acá, y encendemos el siguiente. Entonces encendemos con este 1. Y con eso, para el siguiente registro de desplazamiento, lo dejamos todo apagado. Mire que solo estamos activando 1. Aquí en el siguiente activamos el siguiente bit y noten que el siguiente byte está todo apagado. Y así sucesivamente encendemos el siguiente piso y todo está apagado. Noten que ya llegamos al último bit de este byte. Entonces, ese sería el último pin del registro de desplazamiento. Ahí solo estaríamos encendiendo hasta el cuarto piso. Y noten que el siguiente byte está todo en 0. Pero aquí llega algo muy particular. El siguiente byte está todo en 0. Quiere decir, ese registro de desplazamiento que me ocupa 4 ánodos y 4 activadores de cátodos, en estos momentos ya no nos importa porque vamos a encender el quinto piso. Y el quinto piso se da apagando todos estos elementos y encendiendo el siguiente byte. Aquí está ya rellenando el registro de desplazamiento 14. Y así sucesivamente me voy a ir cada 2 llevándolos poco a poco. Entonces, si yo quiero encender mi piso 1, tengo que mandarle a mi registro 13 y mi registro 14, tengo que mandarle estos datos. Si yo quiero encenderle el piso 1, el piso 2, perdón, tendría que mandar a mi registro 13 y 14 estos datos. Y así sucesivamente, mandar de a parejas. Cada pareja de estos me va a encender un único piso y notarán ustedes el desplazamiento de este 1 acá y después este desplazamiento de este 1 acá. Es importante que ustedes estén muy claros con esto. Muy claros. Del video donde les explicaba un poco en el tablero, les decía que ese registro 13 va a tener una particularidad. Recuerden, el registro 13 es el que comparte 4 ánodos y 4 cátodos. Este registro, si yo quiero encender esos últimos 4 ánodos,
yo tengo que coger este byte que está acá, en el cual no utilizo estos valores, y sumarlo. Voy a sumar los datos. Más adelante lo explico más detalladamente, pero quiero que me entiendan esto, que voy a encender solo uno y solo un piso. Bueno, entonces ya he entendido cómo funciona esta variable cátodo, que es muy importante que la entiendan, porque notarán que acá esta variable me va a mantener, me va a guardar esos datos para, para precargar la multiplexión de cada uno de los pisos. Es importante que esta es la que me va a almacenar esto, y que que la variable que vamos a seguir explicando acá más abajo es la que me va a guardar los datos de cada piso. ¿Cómo funciona? Ya entonces ya entendieron cómo funciona este total bytes planos, que es el número 130. Pero en realidad, para yo almacenar la información de un piso necesito 13 bytes. 13 bytes, con eso almaceno la información de un piso. Si quiero guardar la información de 10 pisos, necesito 130 bytes. Entonces, acá más abajo defino una variable byte, que se va a llamar matriz LED. Esa matriz LED va a ser en realidad un vector. ¿Un vector de qué tamaño? De un vector de el total de bytes planos, quiere decir 130. En este caso, la matriz LED va a ser de 130 bytes. Esos 130 bytes significa que con esos 130 bytes voy a almacenar toda la información del cubo LED. Por ende, de una matriz de 10 por 10 por 10, en mi caso, voy a almacenarlo en un vector de 130 bytes. Eso es demasiado importante. Estoy tomando una matriz cúbica y la estoy aplanando sobre un vector unidimensional de 130 posiciones. Eso es sumamente vital para que ustedes lo comprendan. Y cada 13 bytes cambio de información de piso. Si ustedes entienden eso, entienden el circuito, ya han entendido prácticamente un 80% de este proyecto. Porque la multiplexión es demasiado simple. Pero entonces entiendan, matriz LED tiene la información de todos los bytes necesarios para cada piso, de todos los bytes que son requeridos en cada piso, y, y esta variable cátodos tiene la información de todos, de la multiplexión, de los registros de desplazamiento que controlan la multiplexión de los cátodos. Si ustedes entienden esto y esto, estos dos me hacen toda la información necesaria para encender el cubo LED. Eso es como que ustedes, eso lo hago para que ustedes lo entiendan lo mejor posible. Bueno, ahora, ya me entendieron esto. Esta variable registro y esta variable nivel la utilizamos para la multiplexión. Ya las explico más adelante. Vamos a seguir y después me devuelvo a explicarles qué son esas variables. Bueno, acá en el body setup definimos estas variables SPI, que ya las mostré en el video anterior. Estas son variables simplemente para configurar el SPI. Y ya después de que esté configurado el SPI, entonces, pues ya con esta información exactamente configurada, podemos controlar los registros de desplazamiento. Importante esto, desactivar las interrupciones. Porque ya vamos a configurar las interrupciones, entonces no interrupciones mientras estamos configurando. Y con esto que está acá, vamos a controlar esas interrupciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dedicar una parte especial de este video a explicar estas interrupciones, a explicar cómo la configuración. La configuración en realidad es muy simple, pero esto debería pues tener un video aparte, la explicación, y esto pues se me hace muy complejo. Digamos que más adelante explico esto de las interrupciones para que ustedes las comprendan adecuadamente. Acá configuramos los pines como salida, los de latch, data y clock. El SPI lo inicializamos, la librería SPI la inicializamos, y las interrupciones
iniciamos esas interrupciones. Desde aquí en adelante van a empezar a funcionar las interrupciones que van a funcionar según cómo estén configuradas. Básicamente lo que hay dentro de nuestro Arduino, lo que hace es que haya un contador preescalado, y cada vez que ese contador se desborde, hagamos de cuenta, yo lo coloco a contar hasta 10, entonces él empieza 1, 2, 3, 4, independientemente del programa que esté corriendo. Él puede estar corriendo un programa, pero en el otro lado está contando 1, 2, 3, está manteniendo esa cuenta. Cuando ese contador llegue a su cuenta final, se desborda y lanza una interrupción. Esa es la parte como más importante. Lanza esa interrupción. Al generarse esa interrupción, entonces me ejecuta una opción, que es la opción que vamos a tener de múltiple opción. Me lanza esta función de interrupción. Bueno. Acá vamos a tener, ya después de esto de la configuración, vamos a tener un void loop. Este void loop es importante porque aquí van a estar escritos todas las funciones de nuestro cubo LED. Con estas funciones de acá es que nuestro cubo LED va a funcionar, va a hacer sus diferentes animaciones. El programa del cubo LED está dividido en dos partes. La primera parte es esta, que es ISR, es la función de interrupción. Cada vez que el contador se desborda, nos lanza esta función de interrupción y multiplexa nuestro cubo LED. Pero también hay otra parte que es sumamente importante, que es esta función que yo la llamé LED. Esta función LED es una función que yo le puedo definir cuál es la posición en Z, la posición en Y y la posición en X que quiero encender, y si lo quiero encender o si lo quiero apagar. Y esto lo que me hace es que va sobre este vector plano, que recuerden, este vector plano es una representación del cubo LED, de la matriz tridimensional. Va sobre esto y me almacena que en esa posición se va a encender o se va a apagar un LED determinado. Entonces los unos y los ceros van a estar sobre esta matriz LED. Ok. Entonces, voy a intentar explicarles esto pues lo mejor posible para que ustedes lo entiendan bien, y después de que ustedes entiendan esto, en el siguiente video explicamos un poco las funciones de interrupción y cómo funciona esta multiplexación del cubo LED, y ya con eso quedaríamos completos. Entonces vamos a hablar un poco de esta función LED. Si ustedes entendieron esta parte, la matriz LED me va a tener, vamos a aplanar en los 13 bytes que tenemos por piso. Necesitamos 130 bytes para tener toda la información. Entonces en esos 130 bytes vamos a tener toda la información del cubo LED. Cada 13 bytes se va a ir almacenando una nueva información de un piso. Entonces, para la posición, esta función LED ya sabemos va a traer la posición Z, la posición Y, la posición X y el nivel de intensidad, que es un byte, que va a traer un 0 o un 1. Si el valor de Z, acá solo le va a aceptar valores de Z que vayan entre 0 y entre 9. Si él lanza un 0, entonces sería el piso 0, el piso inicial, o si lanza un valor 9 o mayor que 9, lanzaría, pues esto lo configura a un tamaño 9. Esto es para que estas variables no estén muy voladas y no nos vaya a dañar el código. Lo mismo pasa con la variable Y y lo mismo pasa con la variable X. Así entonces vamos a tener estos valores entre los dos umbrales, entre 0 y 9. Y el valor intensidad, este valor de intensidad solo va a tener dos valores, un posible 0 o un posible 1, que es un apagado o un encendido. Listo. Ahora entendamos, estas tres líneas de código hacen la magia acá. Recuerden, esta parte es vital. Vamos a rellenar este vector de 130 bytes que me van a tener la información de cada uno de los pisos. Recuerden, la información de los cátodos ya la tenemos acá, no hay que almacenarla, ya está almacenada. Esta es la información de los cátodos, no hay que hacer absolutamente nada.
Esto sí es importante y esto es lo que me hace que mi código no sea general, que tengo que ingresar esto a mano prácticamente. Entonces, si quiero hacer un código general, esto tengo que eliminarlo. Esto está muy manual. Listo. Entonces, si yo me vengo acá, vamos a hablar primero de cómo funciona esta función. Ya les explico qué significan estas dos partes de acá. Vamos a hablar de esta función bitWrite. Esta función bitWrite lo que hace es escribir un bit sobre un byte. Hagamos de cuenta, yo tengo un byte. Recuerden, un byte tiene 8 bits. Entonces yo le puedo decir, si a mi byte lo llamé Pepe, entonces a ese byte Pepe yo le puedo definir dónde quiero guardar una variable. Por ejemplo, quiero guardar un 1 en el cuarto byte, en el cuarto bit del bit de la variable Pepe. Entonces, yo le escribiría en esta primera posición hasta acá está la coma, le escribiría el byte al cual voy a escribirle ese bit. Entonces, en mi caso sería Pepe. Le tengo que decir acá el número necesario, la posición en la cual quiero guardar ese bit. En mi caso sería la cuarta posición, entonces sería acá un 4. Y le tengo que escribir qué bit quiero guardar, si quiero guardar un 1 o quiero guardar un 0. Dependiendo a qué le coloque acá, él lo que va a hacer es almacenar ese valor sobre ese vector. Eso es lo que quiero que haga. Ahora, este bitWrite va a hacer lo mismo. Va a escribir sobre esta matriz LED. Recuerden, esta matriz LED tiene 130 bytes. Va a escribir sobre sobre el bit deseado de esos 130. Va a escribir un 1 o un 0, dependiendo de qué le haya dicho acá. Entonces, yo dependiendo de la posición Z, Y y X, tengo que configurarlo para saber cuál es el punto indicado en el cual tengo que guardar eso. Entonces, ya sé que si Z es 3, entonces ya sé que es mi piso 4. ¿Por qué? Porque estos valores van indexados desde 0. Entonces 0 sería mi piso 0, 1 sería mi piso 2, 2 sería mi piso 3 y 3 sería mi piso 4. Entonces ya sé que esto sería mi piso 4. Entonces, si es el piso 4 y yo sé que tengo cada 13 bits, cada 13 bytes es un piso, entonces serían 13 en la posición 13, 26, 39 en la posición 40 y 54 en la posición en esa posición 54 en la posición 54 hasta la posición 54 más 13 60 67 en la posición 67 desde la 54 hasta la 67 tendría que escribir ese bit. Pero entonces el bit exacto me va a llevar de verificar bien, como ya sé en qué punto es, en qué piso es, entonces ya me voy identificando uno a uno las posiciones. ¿Cómo funciona esto? Para eso hay que escribir algunas ecuaciones, tales como están acá presentadas. Entonces, escribí dos ecuaciones. La primera es que todas las posiciones de mi cubo LED van a estar representadas. Por ejemplo, en mi piso 1, en mi piso 0, voy a numerar todos los LEDs. Entonces voy a tener un LED que va a ser el 0, otro va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, así hasta el 99. Así van a estar numerados todos mis LEDs. En mi piso 2, entonces va a empezar 100, 101, 102, 103, así hasta el 199. Y así van a ir numerados todos los LEDs de ahí para arriba. Entonces, todos los LEDs, dependiendo de esa posición, va a tener un número en específico. ¿Cómo se va a definir ese número en específico? Va a ser muy fácil. El tamaño del cubo, que es 10, entonces sería 10 por 10, que multiplica por Z. Cada piso serían 100 LEDs. Entonces, dependiendo de este valor, sería 100.
una numeración de 100. Si es el noveno piso, entonces sería 9 por 100, 900. En el piso la variable 900. Y y que va a ser esta posición que se incrementa cada 10. Entonces, y por el tamaño del cubo, que es 10. Más x. X es la posición del 1 hasta 10 y así nos va a dar la posición exacta de ese número, la numeración exacta de ese LED. Entonces, con esta ecuación muy simple me va a decir cuál es esa numeración de ese LED. Listo. Ahora, ya después de tener esa numeración de ese LED, es importante que entendamos esta variable posición registro. Esa variable posición registro, bueno, yo la quise llamar así, postReg, en realidad es de si yo estoy en el piso 0 o en el piso 10, igual yo lo que tengo que saber es que son 13 bits necesarios para cargar esa información. Entonces quiero saber en qué posición del piso está. Entonces esto es básicamente eliminarle a esta posición registro, quitarle esta parte de acá, quitarle z por tamaño cubo, quitarle solo esta partecita a esta posición. Quiere decir, quiero encontrar en qué posición x y y está, en qué numeración xy, independientemente del piso donde esté. Esta es la posición independiente del piso. Este bit right, vamos a intentar, primero que todo, escoger en qué byte de esta matriz LED que tiene 130 bytes, en qué byte tiene que ir escrito el 1 o el 0. Va a ser muy fácil. ¿Cómo se hace? Simplemente, si sabemos en qué posición del piso está, entonces es tan fácil como la posición del piso, que va a ir desde el 0 hasta el 99, la dividimos entre 8. Y ahí nos va a salir un número entero. De ahí nos sale un número entero. Quiere decir, si digamos que hagamos un ejemplo. Va a ser el LED 30. Entonces, 30 dividido 8 da igual a 3.75. Pero como lo estamos definiendo la parte entera, entonces en realidad es 3. De acá tendremos el 3. Más, quiere decir, en el byte, en el byte 3. En el byte 3, y a esto tenemos que sumarle, recuerden, este z por la cantidad de registros me dice cuántos pisos tengo que desplazarme. Entonces, z me dice el piso determinado. Si es el piso 0, entonces pues empezamos desde 0. Quiere decir, de 0 a 13 es donde tiene que ir la información. Ahora, si es piso 1, es de 13, del byte 14 en realidad, hasta el byte 26, tendría que ir la información del piso, en este caso, piso 2. Y así sucesivamente me voy a ir yendo dependiendo de esto. Entonces, si es el piso 2, entonces ya sabemos que es del byte 27 hasta el 27, hasta el 39. En esto es simplemente para desplazarse de esos 13 bytes. Y de esos 13, en la posición dividido 8, en ese número entero que sale de ahí, es donde tenemos que almacenar la información. Y esto es matriz LED. En esa posición, en ese byte voy a escribir el número. Ya tenemos localizado el byte donde vamos a escribir el 1 o el 0. Listo. Ahora, ya después de tener localizado, tenemos que decirle en qué posición de byte, en qué posición tenemos que escribir ese 1 o 0. Recuerden, de este byte tenemos 8 bits. Tenemos que saber en qué posición de ese byte va a ir escrito el bit. Entonces eso es muy simple. ¿Cómo sale? Esta posición postReg, ya saben, es un número entero. Es el número, digamos en este caso, 30.
independientemente del piso en el que esté, es en la posición 30. Y esa posición 30 le vamos a restar esa posición registro dividido 8. Entonces, posición registro dividido 8 me da 3.75, 3.7, algo así. Y esto, como es el valor entero, esto me da 3. Entonces, este 3 que me da de acá, lo que hicimos fue agarrar esta división y le eliminamos la parte decimal. De esto me da un 3. Y ese 3 lo multiplico por 8. Al multiplicar esto por 8 me da 24, me da el número entero. El número entero. Ya después de que me dé el número entero, eso se lo restamos a este número que está acá, que es el número 30. Entonces, lo que estamos intentando hacer es encontrar esa parte decimal, en realidad, qué es lo que me representa dentro del registro de desplazamiento. Si miramos el 24 menos este 30 sería 6. En el bit 6, en el bit 6 es donde debemos escribir de este byte, debemos escribir ese 1 o ese 0. ¿Y qué me define el 1 o el 0? Pues que me traiga esta variable intensidad, que es esta variable byte que está acá. De hecho debería ser bit intensidad. Y eso es todo básicamente para escribir. Pueden comprobar esto, lo he comprobado de muchas formas posibles. Esto funciona. Es muy simple, pero pues hay que meterle un poquito de cabeza a esto. Espero que estén muy bien, que me hayan entendido esta parte. Espero haber sido lo más claro posible y en el siguiente video vamos a hablar de la multiplección y cómo logramos que ya después de que esté escrita información dentro de esta matriz LED, cómo es que logramos que se multiplecen todos los pisos para que nos muestre la información. Eso es todo, que estén muy bien, hasta luego.